Amigas, amigos, pues ya está la propuesta, juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego, ya salieron los defensores, dice Cosío, ministro en retiro, pues no va a querer perder sus canonjías, su pensión vitalicia, todos los privilegios que tienen, pues están sujetos a un juicio político. La propuesta la presentó un grupo de diputados morenistas y sin embargo dicen que no es posible, que la ley de responsabilidad, ya sabe usted, los asuntos legaloides que siempre sacan a relucir estos personajes, siendo que no los pueden someter a juicio político. Son a los 11, dijeron que nada más eran a 4, no, son todos los que van en la polla. Es cierto que hay una propuesta, fíjese qué interesante, hay una propuesta del presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, responsable de ejercer estos juicios políticos respecto a que deben ser 5 los integrantes de la sección instructora. Actualmente tiene 4. Por eso no avanzan los juicios políticos que hay pendientes. 2 son de Morena, uno es del PAN y otro es del PRI. ¿Cómo puede hacer? Y luego llegan a un empate y ahí se acaba todo. Por eso no han avanzado. Pero en la Cámara de Senadores puede avanzar la propuesta de integrar la comisión instructora con 5 integrantes, 5 diputadas o diputados que pertenezcan a diferentes partidos políticos para que no haya ningún problema con la decisión final y que no se pueda dar un empate. Eso es de lógica simple. Son vicios y son cuestiones que se han arrastrado desde hace mucho tiempo. Ahora está el tema relacionado con esto. Estos personajes que se creen intocables y lo apoyan en ello el PRIAN, ya salió Santiago Creel a decir que defenderemos con todo a los jueces. Por cierto, oiga, qué mal se vieron, que anunciaron una marcha para apoyar a Xochitl Gálvez y no consiguieron la gente y la cancelaron. Está ponchada, está ponchadita. Vámonos a la información porque esto, pues ya salieron los defensores. Esta es la propuesta que hicieron los diputados desde la misma Cámara de Diputados. Se presentó esta propuesta para someter a juicio político. Quizás ya lo escuchó, pero solamente para darle el punto de referencia. ¿Qué dijo el diputado Alejandro Moreno González? Esta demanda se propone hacer conciencia en los ministros para que se sujeten al imperio de nuestra Constitución. Hay una definición que se tomó por parte del pueblo de México en 2018 y es precisamente que haya austeridad de parte de todo el servicio público, no nada más del Ejecutivo Federal, sino también del Legislativo. Aquí también nos amarramos el cinturón y no han querido hacer esto en el Poder Judicial. Y nosotros vamos a estar insistiendo, presentamos esta demanda de juicio político precisamente porque no es un planteamiento o un capricho presidencial, es una definición de la voluntad del pueblo de México y para eso nos eligieron, para estar dando esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros y prefirieron autoampararse. Es un conflicto de interés que hayan entrado a la interpretación de este tema sin haberse excusado porque se benefician a sí mismos. Es de verdad algo más que anecdótico lo que están haciendo los ministros y ministras. Tendrían que poner el ejemplo y ellos dan 2 argumentos, pero yo aquí dejo, el tema es lo que queremos anunciar. Voy a darle el uso de la voz a de aquellos errores que han cometido, porque en el tema específico de las leyes secundarias que revirtieron, que fue una decisión de este Congreso, que fuimos electos por el pueblo, por la mayoría del pueblo, y eso sí es democrático. No es democrático que un poder se ostente encima de 2 poderes. Es necesario dar a conocer a todos ustedes y recordarles que fue una injusticia el no haber revisado el plan B que proponía cambios en temas electorales, puesto que la oposición ni siquiera participó en la discusión de estas leyes, de estas iniciativas de leyes secundarias, y ellos se les hizo muy fácil irse por el camino de decir que no se habían cumplido con los reglamentos
propios de la Cámara de Diputados, lo cual es falso, porque aquí se tomó una decisión, la Junta de Coordinación Política aceptó que se discutiera en los términos que se discutió la reforma en el pasado 6 de diciembre. Entonces, es necesario de verdad que las y los mexicanos tengan conocimiento de cómo están actuando antidemocráticamente este Poder Judicial y que nos respalden en una iniciativa, porque México requiere una reforma necesaria al Poder Judicial. Necesitamos que las y los mexicanos también nos apoyen. Tenemos un plan que sigue y ese plan no nos va a fallar, porque el pueblo es quien toma la última decisión. Muchas gracias. Bueno, esa es la intervención, el punto de referencia sobre lo que es la petición de juicio político a los ministros. Le digo que salieron inmediatamente a defender al Poder Judicial, a los ministros y ministras. Los vamos a defender con todos, fue el grito de este personaje que no quiere renunciar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, que dice que es discriminado por ser güero, de ojos verdes y azules. Ya está comprobado que eso es una falacia, una mentira más. Defenderemos con todo al Poder Judicial, responde Krill a Morena tras solicitud de juicio a ministros. El presidente de la Cámara de Diputados salió en defensa de los ministros de la Suprema Corte, luego de que ayer legisladores de Morena anunciaron la interposición de una petición de juicio político contra ellos. No podía ser de otra manera. Santiago Krill Miranda está en esa dinámica. A través de su cuenta de Twitter, Krill Miranda criticó a la bancada guinda, a quienes calificó de fanáticos. Asimismo aclaró que desde la bancada van a defender a sus instituciones y al Poder Judicial. Esta es la idea de democracia de Morena, someter a juicio político a las y los ministros de la Suprema Corte por no seguir las órdenes del presidente. En su fanatismo se les olvida la lucha histórica para lograr la autonomía de los tres poderes. Sepan de antemano que eso no sucederá porque defenderemos con todo a nuestras instituciones, declaró Santiago Krill Miranda. Pero pues va mucho más allá todo esto. Todavía, permítanme ver, el ministro José Ramón Cosío también salió a defender, incluso él dice es imposible, que no se puede emitir un juicio político, no se puede seguir un juicio político, porque hay leyes que lo impiden. Hasta donde tengo conocimiento de lo que es la cuestión legal, desde luego que procede si hay elementos suficientes. Pero anticipa José Ramón Cosío que el juicio político contra los ministros de la Suprema Corte será improcedente. El exministro de la Suprema Corte consideró que la demanda presentada por los legisladores de Morena no tiene argumentos que la puedan sostener. Eso habrá que verlo la comisión instructora. El abogado mexicano indicó que la demanda de juicio político presentada por la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados deberá deshogarse con el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades, donde señalan los actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho y por los que se procederá a un juicio político, a saber, el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la reforma, a la forma de gobierno republicano representativo federal, las violaciones a los derechos humanos, el ataque a la libertad de sufragio, la usurpación de atribuciones. Pues aquí sí entra esta y entra esta, porque el Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, son instituciones democráticas del Estado mexicano. Y al usurpar funciones, eso está en lo que se han metido los ministros de la Suprema Corte en interpretar las leyes de la Cámara de Senadores. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicio graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior, las violaciones sistemáticas o graves a los planes y programas presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinen el manejo de los recursos. Resalta que no procede el juicio político por la mera expresión de ideas, como con este artículo de la Ley Federal de Responsabilidades. Deberá desahogarse la demanda de juicio político presentada en contra de algunos ministros de la Suprema Corte. Desde ahora puedo pronosticar que su evidente improcedencia, compartió en su cuenta de Twitter José Ramón Cosío, el ministro del PRIAN, que siempre está atento a cualquier situación que se presente para tratar de defender las causas de la derecha. Hubo un problema bastante, bueno, la derecha también está en su papel. Mire usted a Laura Brugges,
demencial. Diputados de Morena presentan demanda de juicio político contra ministros de la Suprema Corte. Estoy buscando el texto completo para ver si incluyen en la lista a Yasmín Esquivel y a Loreto Ortiz. Es para una tarea. Están todos, es a todos. Pero ¿por qué hay tanta inconformidad? Este es un punto de vista de la diputada morenista Julieta Ramírez respecto a los ministros. No es nuevo este tema, ya tiene tiempo y creo que es lo oportuno presentar la denuncia y ver cómo se desarrolla. Pues con la novedad que los ministros del Poder Judicial acaban de terminar de invalidar la segunda parte del Plan B de la reforma electoral. Pero fíjense, al presidente lo eligieron más de 30 millones de mexicanos y la ciudadanía decidió darle a Morena y a sus aliados casi el 55% de las curules en la Cámara de Diputados. Y ahora resulta que los ministros pueden detener la voluntad del pueblo. Ministros que, por cierto, la mayoría llegaron a propuesta de Calderón y de Peña Nieto. Y lo peor de todo es que le están haciendo el caldo gordo a los diputados de oposición, pues ellos ni siquiera quisieron discutir el plan B. Se fueron de la sesión como siempre y los ministros de ahí se agarraron para invalidar la reforma, que porque hubo una confusión que les impidió a los diputados de minoría que pudieran discutir la reforma. Uy, sí, pobrecitos los nenes. Pero en el 2024, nuestro plan C será arrasar en las urnas y lograr una reforma al Poder Judicial. Y ese no lo van a poder detener. Bueno, ahí tiene usted parte de lo que se ve en estos momentos. Obviamente, se puede entender al ministro en retiro, no es exministro, así les llaman ministro en retiro o exministro. Ramón Cosío Villegas es un ministro que siempre está dispuesto a entrar al quite cuando se trata de la Suprema Corte. De hecho lo ha señalado el presidente de la República, ha estado encabezando despachos que están, pues obviamente en contra de los proyectos de la Cuarta Transformación, esos despachos que han estado generando un amparo tras otro, contra las obras del gobierno federal. Primero fue contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, y luego fue contra la refinería Dos Bocas. Lo último, pues que los ecocidios, que los ambientalistas, todos los amparos que se generaron y que fueron por decenas, si no es que docenas, pues fueron orquestados por el mismo Ramón Cosío Villegas. Este es un ministro que, pues obviamente debe estar en la nómina de Va por México, sus intervenciones muy continuas con Chairistegui, con Carmen Aristegui, en algunos medios como Latinos, pues sale a defender a la Suprema Corte y dice que no va a proceder. Entiendo que sea un abogado que conoce de leyes, pero que sus juicios están nublados por lo que es el sesgo político, por tener intereses dentro de la Suprema Corte. Y no es el único. Incluso le presenté por aquí un video de la misma ministra en retiro también, Olga Sánchez Cordero, que ni es tampoco una chairita, ni es de la 4T del todo. Ella dice que el Poder Judicial debe reformarse a sí mismo. Algo imposible. No están dispuestos a dejar de cobrar los salarios machuchones que tienen en violación al artículo 127 constitucional, eso es cierto. El artículo 127 de la Constitución Política del país, que debe ser garante para todos estos entogados, es precisamente respetar el sueldo que cada quien percibe. Pero ellos no. Ellos se autoamparan, ellos se dan lo que quieren, como quieren, no hay quien les cuide las manos, y creo que es el preludio de lo que viene con el recorte al gasto presupuestal que se proyecta para cada año, en este caso en 2024, y vamos a ver cómo se dan las cosas. Por lo pronto le salieron los defensores, sí tenía que ser Santiago Krill y tenía que ser Cosío, un ministro que estuvo incluso en los conversatorios de la Cámara de Diputados y ahí le dieron sus arregladas. Catedráticos, especialistas en temas jurídicos, es decir, no son los únicos que saben de leyes, aunque ellos creen que así es. Caray, lo que tenemos que ver. Amigas y amigos, yo regreso con más información.